El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarte en tu programa En Consecuencia, ahora por plataforma electoral, ya por televisión, vía internet y repito, nos da mucho gusto saludarte. Y también me da gusto saludar a mi compañera en la conducción, Daniela Luna. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de En Consecuencia. En este 24 de diciembre... Pero es que ayer tuvimos sesión pública y ustedes lo saben, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal, te presentamos este programa En Consecuencia para recordar algunos de los casos tratados precisamente en esa sesión pública. Y bueno, ahora el tema, Daniela, la integración del Congreso en el estado de Coahuila. Así es, Carlos. Y para que nos cuente sobre este tema y este caso, tenemos en la cabina a la secretaria de Estudio y Cuenta, a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. Beatriz, Clau, más bien. Buenos días, Clau. Muy buenos días, Daniela, Carlos, es un gusto saludarlos a todo el auditorio y gusto de estar nuevamente con ustedes. El gusto es nuestro, muchas gracias, Claudia. Bueno, contextualizando, como siempre decimos, en el estado de Coahuila se llevaron a cabo elecciones para elegir a los integrantes del Congreso. Y voy despacito para ir así como paladeando las ideas, porque si no después, de esos integrantes, 16 son electos por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. En lo referente a mayoría relativa no se tuvo problema, por lo menos eso es lo que captamos, Claudia, ¿verdad? Porque 8 son mujeres y 8 son hombres, es decir, ahí una equivalencia perfecta. En donde sí surgieron inconformidades fue en las asignaciones por representación proporcional. Así es, Carlos. Bueno, pues efectivamente, Coahuila es uno de los estados que conserva un modelo anterior al que actualmente en la Constitución y en las leyes generales se rige para lo relacionado a la integración de coaliciones. Y como lo dices, Carlos, bueno, se llevan a cabo las elecciones con un modelo anterior donde las coaliciones van con un solo emblema. Pueden hacer un solo emblema, los partidos coaligados se presentan con ese solo emblema. Y exactamente el punto es, bueno, se eligen diputados. Hay reglas, esto es un punto que debemos de tener claro. Hay reglas para que los partidos políticos postulen a candidatas y candidatos por esto de la paridad de género. Entonces, en la legislación de Coahuila hay reglas para que se impulse la paridad de género. Y como decías, Carlos, efectivamente, en la coalición de varios partidos, entre ellos el PRI, el Verde Ecologista de México, el Nueva Alianza y varios partidos locales obtienen en coalición y con candidaturas comunes, ganan todas las diputaciones de mayoría relativa. ¿Y qué son las de mayoría relativa? Es algo que luego decimos, bueno, ¿y de qué se trata esto? A ver, son dos grandes principios para integrar los congresos. Uno, que es el de mayoría relativa, que es los candidatos que compiten por un distrito y ganan la mayoría. El que gana la mayoría de votos obtiene la diputación. Uh-huh. Y el otro modelo es el de representación proporcional, que este modelo surge para que las minorías, precisamente, puedan tener voz en el Congreso, no solo los que ganan por voto directo de la mayoría relativa, sino integrarse las minorías al Congreso para que haya pluralidad. Entonces, el tema es que la coalición del PRI, Todos Somos Coahuila, se llamó la coalición. Esa coalición presenta por coaligados en distritos y candidaturas comunes y ganan todos. Sí. Y entonces ahí, fíjense cómo podemos ver esa cuota de género establecida en una cuota dura de 50-50, pues se hace realidad porque quienes ganaron quedaron 8 mujeres y 8 hombres. Eso en la mayoría relativa.
en donde, decía yo, y estuviste de acuerdo con nosotros, es que en donde se presentaron problemas fue en la representación proporcional. Así es. Claudia, fíjate que yo quiero hacer un comentario porque en la sesión de ayer el magistrado Nava Gomar sí mencionó 3 puntos importantes para este asunto que a mí me gustaría retomarlos para que tú también nos pudieras guiar en este caso. El magistrado dijo que este caso, una de las peculiaridades es que era la reforma constitucional del artículo 116, es el que ya mencionabas. Y también mencionó, por ejemplo, que se establece un límite a la sobrerrepresentación en la asignación de diputados plurinominales para integrar los congresos estatales. Era lo que ya nos mencionabas, que es el caso de Coahuila. ¿Estoy en lo correcto? No, el límite de subrepresentación es otra cosa de paridad de género. Okay, muy bien. Claudia, pero entonces también mencionaba que el alegato era sobre respecto a la transferencia de votos en el sistema de coaliciones. ¿Tú nos pudieras explicar sobre esto un poquito más para que la gente también lo pueda entender? Claro, con mucho gusto. Ojalá pueda lograr darme a entender. El principal punto era, en este esquema anterior de coaliciones, donde los partidos van con un solo emblema, no se puede determinar la votación que recibió cada partido político, porque hay un convenio de coalición en el cual los partidos que se unen, que se coaligan, van a determinar qué porcentaje de votación le va a corresponder a cada uno. Eso es a lo que le llamaron transferencia de votos. En realidad, en el convenio de coalición es la distribución de votos entre los partidos coaligados. Entonces, en ese esquema es un tema muy importante porque los partidos coaligados obtienen un porcentaje de votación y a través de la decisión que tienen en su convenio, de la votación que recibe la coalición, se les pasa porcentajes a esos partidos en lo individual que van a tener efectos en la representación proporcional. Porque, miren, la representación proporcional se distribuyen las diputaciones o curules o escaños, así lo podemos tener en el lenguaje, de acuerdo a la votación obtenida por cada partido. Entonces, ¿qué pasa? Está la coalición, tienen el convenio y a través de ese convenio se pasa el porcentaje de votación a los partidos políticos. Y es así como los partidos políticos logran tener el umbral de votación que se requiere para tener derecho a que le den una diputación. Que es el 2% de la votación emitida. Ese es diríamos, como el mínimo. Así es, en esa legislación de Coahuila, en ese modelo de Coahuila. Eso es un punto, ese es el tema de la transferencia de votos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que los partidos políticos alegaron en su momento y antes de esta impugnación que era ilegal esa distribución de votos porque no se veía la representación natural de los partidos. Y en decisiones desde el tribunal local quedó ya juzgado y de la sala regional que era legal ese sistema, que así estaba previsto, que todavía era ese modelo, que se estaba trabajando sobre ese modelo y que entonces debía operar como tal. Entonces, esa transferencia de votos es el porcentaje de votación que entre los partidos coaligados se distribuyen de ese gran bloque, gran cúmulo de votos que recibe la coalición. Y cada uno de esos partidos recibe un determinado porcentaje de acuerdo a cómo lo establecieron los partidos en el convenio. Entonces, ¿qué alegaban los partidos políticos? Oye, es que se presenta un fraude a la ley, porque a través de esa transferencia de votos que se da, esa distribución de votos, es como los partidos minoritarios alcanzan el umbral del 2% y por tanto tienen derecho a una diputación. Sin embargo, quedó dicho, y ese es el primer gran tema que se ve en la sentencia, que esas cuestiones, unas no habían sido impugnadas y otras ya habían sido juzgadas y que como tal ya tenían esa definitividad, ya tenían que
cosa juzgada, ¿no? Ya habían causado estado, ya eran definitivas, ya no las podíamos mover, y como la sala así lo había dicho, se confirmó esa parte de la resolución. Aquí es importante, perdón, Carlos, mencionar y reafirmar lo que dijiste, Claudia, que ya había sido juzgado por la Sala Regional Monterrey en su momento. Así es, la sala regional, antes de estos recursos, hubo varios juicios de revisión constitucional electoral que conoció la sala regional y que determinó ahí situaciones. Por ejemplo, una determinación muy importante fue que en esas fórmulas de candidatos mixtas donde el candidato propietario pertenecía a un partido político y el suplente al Partido Revolucionario Institucional era militante, determinó que se tenía que contabilizar como un triunfo en mayoría relativa para el PRI. Entonces eso quedó decidido ya en la sala regional y después ya nada más se va a aplicar como cosa juzgada en ese punto. La otra cuestión que resolvió y que quedó también definitiva fue el que era válida la distribución de votos en el modelo de coaliciones establecido en Coahuila, en la legislación y en la Constitución de Coahuila, y que se iba a trabajar sobre la base del 2% también para tener derecho a una diputación por el principio de representación proporcional. Son las palabras de la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, ella perteneciente a la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomar, precisamente ponente de este asunto el día de ayer en la sesión correspondiente. Claudia, antes de escuchar estos promocionales, entonces, en concreto, y para tomar el hilo del caso o retomarlo, porque ya diste algunas explicaciones previas muy interesantes, ¿quién impugna? Entonces, ¿y qué impugna? Sí, claro. Bueno, el primer gran momento de impugnación es en la asignación de representación proporcional la hace el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. En esa asignación, el Consejo General determina, tengo más partidos políticos con derecho a tener una curul que diputaciones por repartir. Entonces, tenía 12 partidos políticos 12. En aquel momento con derecho que sobrepasaban el 2% y 9 diputaciones nada más. Entonces, el Consejo lo que hace es, mi ley dice que yo en una primera fase debo de distribuir una curul a todos aquellos partidos que obtengan el 2%. Lo que hace es ordena a los partidos políticos en orden decreciente y les va asignando, como el PAN era el primer partido que había obtenido la mayor votación, 23.07%, le asigna una diputación y así va en cascada asignando una diputación a cada uno. Llega a las 9 diputaciones y dice, se me agotaron y hasta aquí quedó mi asignación. Ese acuerdo del Consejo se impugna. Y lo impugna el Partido Acción Nacional, otros partidos políticos locales también lo impugnan. Y también lo impugnan mujeres, ¿no? También. El punto es, ¿qué plantean en estos asuntos? En estos asuntos. Bien, escuchamos estos promocionales aquí en Plataforma Electoral y continuamos contigo en tu programa En Consecuencia. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Bien, continuamos en consecuencia y nos vamos muy rapidito porque es mucho lo que hay que decir acerca de este caso nada sencillo y el tiempo, como siempre, tirano en los medios de comunicación. Daniela. Pues recordando, estamos con la secretaria de Estudio y Cuenta, Claudia Zavala Pérez. Ella es de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar y el tema es la integración del Congreso en el estado de Coahuila. Claudia, para saber cómo resolvieron los magistrados este caso, primero queremos saber cuál fue el proyecto de sentencia que propuso el magistrado Salvador Nava Gomar. Quizá valdría la pena ver los temas de impugnación en un principio para que después podamos retomarlos ya como se presenta en el proyecto. Uh-huh. ¿Qué impugna el Partido Acción Nacional? Dice, oye, hubo una reforma constitucional en febrero de este año y que en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero, dice que ningún partido puede quedar subrepresentado en menos 8% de la votación que obtuvo. Dice, con la asignación que hizo el Consejo, a mí me está dejando subrepresentado muy por arriba de ese menos 8%. Y las mujeres alegaban, oye, las impugnantes alegaban, oye, en la distribución que hizo el Consejo no se tomó en cuenta que debe haber paridad en la integración del órgano. ¿Qué fue lo que decide el Tribunal Local? El Tribunal Local decide que lo realizado por el Consejo General es correcto, es legal y que no se, porque queriendo aplicar el límite de subrepresentación de la Constitución, pues como ya no había más diputaciones por repartir, se agotaron en cada una y ya hasta ahí quedaba. Y por el tema del género, lo que resuelve es, ¿sabes qué? La cuota de género está prevista para postular a candidatas, nada más, no para la integración del Congreso. Entonces, eso es lo que resuelve y eso lo impugnan en la Sala Regional Monterrey a través de un juicio de revisión constitucional. La Sala Monterrey pone énfasis en esto. Una parte, lo que decíamos de la transferencia de votos, declara que ya había sido juzgado, que ya estaba firme. Por lo que hace al límite constitucional, dice, tienen razón el recurrente porque el límite constitucional del 116 es de aplicación directa y por tanto se debe verificar que el Partido Acción Nacional no tenga esa subrepresentación mayor a la permitida por la ley. Y ahí es cuando en un primer momento dice, a ver, vamos a ver con cuántas diputaciones que yo le conceda queda dentro del rango aceptado en la Constitución, menos 8%, que es el máximo. Sí. Y de las 9 diputaciones de RP, le da 4 al Partido Acción Nacional y con ese rango ya queda en el límite permitido de su subrepresentación constitucional, menos 7 puntos y tantos puntos. Sí. Entonces, dice, bueno, ya repartí 4. Me faltan las otras 5 porque por representación proporcional son 9 asignaciones. Uh-huh. Dice, pero primero voy a resolver si el tema de la paridad de género solo aplica para cuando postulan candidatos o para cuando ya se va a integrar el Congreso. La Sala Regional llega a la determinación que para hacer efectiva esa cuota de género y esa paridad de género es necesario que trascienda la cuota de género prevista para la postulación de candidatos, que trascienda la integración. Y entonces fija esa premisa y sobre esa base dice, yo voy a asignar ahora las diputaciones tomando en cuenta que las mujeres deben quedar representadas en el Congreso, en una proporción. ¿Y qué es lo que hace aquí la Sala Regional? Dice, para hacer efectiva la acción afirmativa son medidas que compensan esa desigualdad que ha habido históricamente en la representación de las mujeres en cargos de elección popular. Entonces lo que dice es, oye, voy a empezar a repartir los escaños por mujeres, ¿no? Los partidos presentan una lista para los diputados y en la lista, en el orden de prelación que los ponen, es como se van asignando. Todos los partidos
políticos, salvo uno, el Partido Socialdemócrata, habían postulado en primer lugar a un hombre. Todos, salvo el Partido Socialdemócrata. Entonces la sala dice, a ver, si yo reparto todos, pues me va a quedar un hombre y un hombre y hombre y hombre y no voy a alcanzar la integración paritaria. Determina que inicia con el género mujer. Dice, entonces, PAN tienes derecho a 4, mujer, hombre, mujer, hombre. Y como terminó en hombre, el siguiente partido, que era un partido local, que alcanzó más del 6% de votación, dice, a Unidad Democrática le voy a... Entonces, tenías registrado hombre, aplica una mujer. Y así se va alternando los géneros hasta concluir con la... 5-4. Exactamente. Eso es lo que decide la Sala Regional Monterrey. Y contra esa resolución es que se presentan estos recursos de reconsideración que resolvió ayer la Sala Superior. Y en ese sentido, ¿qué pregunta hacías entonces, Daniel? Pues preguntábamos, Claudia, ¿cuál fue el proyecto de sentencia que sometió pues a discusión ante el Pleno el magistrado Salvador Nava Gomar? Bueno, pues los recurrentes, fíjense que aquí vinieron candidatos, ¿no? Los candidatos registrados en primer lugar de las listas, vinieron partidos políticos, candidatas. ¿no? Candidatas, no, vinieron candidatos porque fueron los que se les excluyeron del primer lugar de la lista. Entonces, vienen candidatos, vienen partidos políticos y los 3 grandes temas de agravios que se tienen en el proyecto son, 1, reiteran el planteamiento de la transferencia ilegal de votos, del fraude a la ley y de las fórmulas mixtas. De esos 3 agravios, en la propuesta que presenta el magistrado Nava al Pleno, pues se considera que la Sala Regional actuó legalmente al determinar que ya había definitividad o cosa juzgada en esos temas y que por tanto pues no hay una afectación a ningún principio aquí en esta instancia constitucional, no se afectó a ningún principio porque todo eso ya había quedado decidido judicialmente, jurisdiccionalmente o no se había impugnado, no había sido materia de impugnación. Ese es el primer gran apartado. Sí. El otro apartado consistía en determinar si la Sala Regional hizo bien, actuó legalmente al aplicar el límite de subrepresentación de manera directa en la Constitución. Y también se dijo, fíjense, aquí habrá que recordar que ya cuando se resolvió por esta sala en Nayarit un recurso de reconsideración, se decía que la aplicación de los límites de sub y sobrerepresentación del artículo 116 era directa y que se tenía que aplicar. En esa misma lógica, en la propuesta que se hace es que la Sala de Monterrey actuó legalmente aplicando el límite de subrepresentación para la asignación de las curules. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Que se tuvo que ponderar, precisamente se ponderan el principio de pluralismo que implica que partidos minoritarios se integren en el Congreso, que tengan voz en el Congreso, pero también la proporcionalidad, que debe haber entre los votos de la ciudadanía, a quien eligió para que tenga voz en esos consejos. Entonces, por aplicación directa de la Constitución, se determina y se propone en el proyecto que fue conforme a derecho que se haya aplicado el límite de subrepresentación y, por tanto, que se le hayan asignado 4 diputaciones al PAN por el principio de representación proporcional. Y el otro gran tema es la cuestión de paridad de género, ¿no? Paridad que nunca se iba a alcanzar finalmente, ¿no? Por la cuestión de que al final quedan 5, si no mal recuerdo, 5 diputaciones por repartir, pero pues es número impar. Claro, es que la paridad debe entenderse como equilibrio, ¿no? Cuando es un órgano par, quizá una cuota dura 50 y 50, que es como se está regulando ahora. En esa cuota dura pues se entiende una igualdad, una paridad, pero cuando hay un número impar no se puede. Entonces lo que se tiene que lograr es el equilibrio entre los géneros. El 48-52% que decía el magistrado Nava, ¿no? O sea, un 4-5. Bueno, pero este punto es muy interesante porque los partidos políticos que alegaron, ¿no? A ver, dicen, está bien, ellos alegaban que era indebido que la Sala Regional hubiera determinado que esa cuota de género
prevista para la postulación de candidaturas, llegara y tuviera efectos a la integración total del Congreso. Porque ellos decían, no, esto nada más es para la primera etapa, para la postulación, para la hombre, integración. Mujer, hombre, Así es, esa es alternancia, pero dice, eso lo pide nada más para cuando van a postular sus candidatos, pero ya no lo exige la ley para cuando van a integrar el orden, ¿no? Ese era el primer planteamiento. Y después decían, oye, y además violó el derecho de autodeterminación de los partidos políticos porque modificó el orden de las listas que nosotros les dimos a fin de aplicar esa medida afirmativa. Entonces eran dos grandes temas que había que revisar en la cuestión de género. Pues dos grandes temas y nada sencillos, porque cuántos elementos, en este caso que Muchos para elementos. empezar, los magistrados ayer decían es un caso difícil, así lo reconocieron, difícil y desde luego trascendente, ¿no? Y Claudia, entonces, finalmente, ¿cómo queda integrado el Congreso de Coahuila? Entonces, ¿cómo quedó? Bueno, pues es que los magistrados decidieron una primera cuestión que han sido ellos consecuentes en las decisiones de que para ser efectivo el derecho de las mujeres de acceder a los cargos de elección popular debe aplicarse la acción afirmativa y debe trascender estas cuotas que se prevén para la postulación a la integración del órgano. Y entonces eso quedó definido que esa debe trascender, debe tener efectos la cuota de género. Y entonces dicen, bueno, ahora el punto es cómo ponderamos esos derechos. Exacto. El derecho de autoorganización, los principios de paridad de género, de igualdad sustantiva, de no discriminación, ¿cómo le hacemos para hacerlo acorde? Y en esa medida, lo que se hace es fijar lo que propone el magistrado Nava, que aceptan los magistrados, es, a ver, vamos distribuyendo, vamos viendo cómo armonizamos estos derechos. El primer punto es, a ver, sin cambiar el orden de la lista de los partidos, ¿cómo queda la integración? ¿No? Entonces, se hace, fíjense, si 4 le correspondían al PAN, y el PAN, por las reglas de postulación alternada, tenía hombre, mujer, todos tenían que tener así. 2 mujeres ya ingresaron por representación proporcional y 2 hombres. De las otras 5, se dijo, a ver, vamos a ver de los partidos que tienen derecho. Dentro de ellos estaba el único que había postulado una mujer. Entonces, todos los demás fueron hombres. Ya teníamos 2 mujeres, 2 hombres. Después viene en una secuencia hombre, hombre, hombre y la última mujer porque el partido la había puesto. Eran 3 mujeres. Dice, a ver, esto es respetando, no se alcanza una paridad así. Hace falta porque por lo menos deben estar integradas 4 mujeres. 8 y 4, 8 de mayoría relativa. Ajá. Y 4, 12 que corresponden al 48%, y 8 y 5. 8 y 5, 13, que no por ser número impar, pues nos dan esos ya quedan 12, 13. Y entonces lo que se define es, a ver, vamos a tener que aplicar una medida afirmativa. ¿A quién le vamos a aplicar la medida afirmativa? En representación proporcional, el porcentaje de votación es un factor que se toma comúnmente para poder definir incluso a quien no le va a alcanzar una curul. Ese mismo criterio, ese mismo factor, se toma como base para aplicar a los partidos políticos la acción afirmativa. Y entonces dice, vamos a aplicar la acción afirmativa a los partidos políticos que tuvieron menor votación. No podían ir con el Partido Socialdemócrata, que era el que había aplicado una mujer, porque no se puede aplicar una acción afirmativa. Pero antes había contra. 3 hombres. Ah, sí. Pero entonces el siguiente de esta mujer era hombre, el que tenía menor votación, y con ese factor se aplica la acción afirmativa al partido, al Nueva Alianza, y ahí se cambia el orden. En lugar de ser el primero, que era hombre, se pone a la mujer, y con eso se logra una integración paritaria del Congreso. Así es. Pero qué complicado también porque los magistrados, pues, en atención de un principio que era un tema sobre el porcentaje de las votaciones de los partidos políticos, también atiende al mismo tiempo, pues, esta garantía de lo que ya nos explicabas, la acción afirmativa. Así es que son los derechos en juego. Así es. O sea, los partidos políticos también tienen un derecho reconocido de autoorganización.
ellos también al interior tienen sus procedimientos y de la votación a veces procedimientos abiertos, a veces cerrados, emergen las personas que van a ocupar cierto lugar. Eso tampoco no se puede hacer como si no existiera. Se tiene que ponderar cuando entran esa atención, esos derechos, se tiene que ver lograr el principio de paridad de género en la integración, ¿no? Porque además va de la mano con el derecho a la igualdad sustantiva, porque además se tienen que remover esos obstáculos que han impedido a las mujeres ingresar a los cargos de elección popular, sin olvidar también estos otros derechos reconocidos también en el propio sistema. Y la idea y la propuesta que se dio y que se avaló por la Sala Superior es armonizar esos derechos. Y con estos criterios es como se logra armonizar esos criterios, influyendo en el menor grado posible en la organización de los partidos, pero haciendo prevalecer también la integración paritaria del Congreso. Se afectó lo menos posible. Aquí sí que se afectó lo menos posible a uno de los partidos que había obtenido la menor calificación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O la menor votación. Se afectó nada más diciéndole, cambia, en vez de que sea hombre tu primer lugar en la lista, cámbialo a mujer. Ya lo tenía registrado incluso, porque ellos registran su lista de 1 a 9 lugares. Por ley la deben registrar alternando género. Si pones en el número 1 mujer, en el número 2 pones hombre. Aquí los partidos habían propuesto en el primer lugar hombre, mujer, hombre, más mujer. Cámbialo, y ya nada más cambia. Y eso se razona también en la sentencia, en el sentido de que, bueno, también ese segundo lugar lleva avalado un lugar por el propio partido, ¿no? Lleva avalado. Estamos trabajando aquí también con minorías, que muchas veces las minorías solo tienen un cargo, una diputación. Entonces era importante, sí, armonizar esos derechos. Y sabes, una cosa también que ahorita, digo, como que uno lo razona más. Qué importante es también que las leyes ahora le den garantías también, por ejemplo, a las mujeres, porque si no se les hubieran dado estas garantías a las mujeres, creo que no hubiera sido posible que se respetara pues este principio también porque si no hubieran postulado a mujeres, hubieran quedado pues la mayoría hombres y no se hubiera respetado pues esta garantía. Sí, en la resolución se encuentra un estudio del contexto y en el contexto fíjense que ha habido una subrepresentación de las mujeres en las integraciones anteriores del Congreso. Incluso se hace evidente también que aún con reglas que exigen que se impulse la paridad de género en Coahuila, la subrepresentación retrocedió, a grado que en la integración anterior, con unas reglas de género como las que se llevó a cabo esta elección, solo tenían un porcentaje de 3 mujeres en el total del Congreso. Por eso era necesario que se aplicara la medida afirmativa, que se trascendiera el efecto de la cuota de género, más allá de la postulación a la integración del Congreso. Esos son datos que los magistrados toman en cuenta en su sentencia y que lo hacen evidente y dicen, tiene que aplicarse la acción afirmativa. Claudia, pues muchísimas gracias por tu presencia esta mañana en Consecuencia. Gracias a ustedes y con gracias gusto. por la explicación. No es un caso sencillo, no lo es, pero bueno, de alguna manera se repasa, se recuerda y evidentemente va uno aterrizando, ¿no? Más las ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Claudia. Y pues los esperamos en una emisión más en Consecuencia. Al otro día de que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Daniela Luna. Gracias, Rodrigo, nuestro ingeniero, y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia @te.gov.mx.
Gracias y hasta la próxima emisión.